Bueno, pues es una muy buena pregunta, puesto que blockchain y inteligencia artificial son dos de las tecnologías que los próximos, vamos a poner, próximos 20 años van a cambiar la forma en la que se hacen negocios. Entonces, tener más o menos claro cómo se van a relacionar, pues es muy interesante e importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo que esto es como un prisma. Entonces, a un prisma, en función de dónde le da la luz, aparecen unos colores o aparecen otros. Aquí es exactamente lo mismo. Según qué área de la inteligencia artificial queramos utilizar y sobre qué área de la blockchain queramos aplicarla, vamos a tener unos casos de uso y vamos a tener otros. Podemos utilizar la inteligencia artificial para determinar si un nodo va a sufrir un fallo, o podemos utilizar la inteligencia artificial para predecir el precio de una cripto en los próximos meses. Hay muchísimas informaciones. Podemos obtener un tipo de solución u otro y además tenemos que aplicarlo. Bueno, pues un ejemplo en donde se puede encontrar esta convergencia entre inteligencia artificial y blockchain podría ser en el campo de las valoraciones de las ICO. Las ICO es un tipo de proyecto que nace dentro del ecosistema Ethereum y en donde se pretende conseguir financiación soportada la idea en algo muchas veces tan abstracto como un white paper que no presenta todas las debidas correcciones que el método científico nos pediría en otras situaciones. ¿Qué ocurre? Saber para una empresa, por ejemplo, como la mía, en donde tenemos una parte importante dedicada a la financiación de startups, saber si una ICO puede o no presentar un esquema fraudulento, puede ser considerado un scam, es muy importante. Entonces, es una de las áreas en donde nosotros estamos aplicando la inteligencia artificial para, en relación con este tipo de proyectos, saber si nos encontramos con un scam o no. Sin embargo, eso es solamente una parte de la aplicación. La idea es crear, de hecho estamos desarrollando una red de agentes inteligentes que permitan preguntar cuál es el mejor patrón de diseño para aplicar un contrato inteligente, testear un contrato inteligente para ver si, por ejemplo, reúne todas las casuísticas que se han definido. Bueno, hay muchísimas dentro de esta plataforma que nosotros denominamos el proyecto Pythia, que se basa en otra cosa que llamamos el proyecto Alejandría. Pues es verdaderamente interesante lo que se puede crear con estas dos técnicas.